El cálido sol mexicano se hundía lentamente en el ocaso, proyectando un resplandor rojo sangre sobre las calles de Mérida. Roxana Alvarado se apresuraba por las polvorientas calles, apretando contra su pecho una bolsa de fruta fresca. Sus finos dedos aferraban las asas de la bolsa de papel con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos. Era la única forma de contener el temblor interior que no la había abandonado en las últimas semanas. Roxanne giró por una calle estrecha donde vivía su abuelo, Ormando Alvarado, en una pequeña casa destartalada, la única familia que le quedaba. Desde la muerte de sus padres en un accidente de coche 5 años atrás, su abuelo había sido su único apoyo en la vida. Él era quien había insistido en que Roxanne terminara sus estudios, quien la había apoyado cuando había aceptado un trabajo como dependienta en una pequeña tienda a las afueras de la ciudad. Se detuvo un momento frente al portillo torcido, secándose el sudor de la frente. Miró a su alrededor, como si temiera que alguien la hubiera seguido. A Héctor no le gustaba que visitara a su abuelo. Viejo bocazas fuera de sí, le había llamado a Ormando. Pero Roxanne no podía abandonar a su abuelo, que ahora apenas se movía por la casa debido a sus doloridas articulaciones. Abrió de un empujón la chirriante verja y caminó por el sendero de maleza hasta la casa. Llamó a la puerta, 3 golpes cortos, uno largo, su señal especial desde la infancia. «Entra, Roxanne, la puerta está abierta», se oyó una voz ronca desde el interior de la casa. Roxanne entró en una habitación en penumbra donde el aire olía a medicamentos y polvo rancio. Ormando estaba sentado en un viejo sillón junto a la ventana, cubierto con una tela escocesa desteñida a pesar del calor. Su rostro arrugado se iluminó con una sonrisa al ver a su nieta. «Abuelo, te he traído fruta». Roxanne dejó la bolsa sobre la mesa, se acercó al anciano y le besó la mejilla arrugada. «¿Cómo te encuentras hoy?» Ormando agitó la mano. «Es lo mismo, me duele el cuerpo, pero mi espíritu está alerta. No deberías haber derrochado en fruta, Roxana». «Vamos, abuelo, quiero que comas bien». Comenzó a sacar mangos maduros, aguacates y guayabas de la bolsa. «Te voy a preparar una ensalada de frutas». Ormando observó a su nieta mientras se ocupaba de la pequeña cocina. Sus ojos eran agudos a pesar de su edad. Notó las cosas que Roxana prefería callar. El moretón apenas visible bajo la capa de talco en el pómulo, la cautela antinatural con que movía la mano derecha, sus intentos de ocultar su ansiedad tras una sonrisa. «¿Cómo van las cosas en casa?», preguntó finalmente, cuando Roxanne le puso delante un plato de fruta cortada en rodajas. Ella se quedó inmóvil un momento y luego se encogió de hombros con fingida despreocupación. «Todo va bien, abuelo. Lo de siempre. Lo de siempre», repitió el anciano mirando fijamente a su nieta. «¿Ese como siempre incluye que tu marido te levante la mano?» Roxanne se dio la vuelta, fingiendo recoger algo de la mesa. «Abuelo, por favor, no empieces. Héctor está atravesando un periodo difícil en el trabajo ahora mismo. Está muy estresado». «¿Así que tiene derecho a convertir tu vida en un infierno?» Ormando dio un paso adelante, con los ojos brillantes. «Roxanne, no estoy ciego. Veo esos moratones. Veo cómo te estremeces con cada sonido agudo». Roxanne se hundió en la silla frente a su abuelo. Sus hombros se hundieron, como bajo el peso de un peso invisible. «¿Qué sugieres que haga, abuelo? ¿Que me vaya? ¿A dónde? No tengo dinero para alquilar una casa, y mi sueldo de vendedor apenas me da para comer. Puedes vivir aquí conmigo», insistió Ormando. «Y ponerte en peligro». Roxanne sonrió con amargura. «No conoces a Héctor. No me dejará en paz. Dijo que si lo dejaba me arrepentiría». Ormando suspiró pesadamente y extendió la mano tocando la palma de su nieta. «No siempre fui un viejo tan débil, Roxanne. Cuando era joven, sabía defenderme a mí mismo y a mi familia». Había algo en su voz que hizo que Roxanne sintiera un escalofrío. Sabía que su abuelo había sido policía antes de jubilarse, pero nunca le había preguntado por su pasado. «Abuelo, por favor, no hables así. Puedo arreglármela sola. Es que necesito tiempo para pensar». Ormando negó con la cabeza, pero no insistió. Se dio cuenta de que el miedo sujetaba a su nieta con más fuerza que cualquier cadena. Pasaron otra hora hablando. Roxanne habló de su trabajo en la tienda, de cómo la dueña la había elogiado por aumentar las ventas, de los nuevos artículos que habían llegado la semana pasada,
Hablaba deprisa, saltando de un tema a otro, como si temiera detenerse y dejar que la conversación volviera al doloroso tema de su vida familiar. Cuando el sol desapareció por fin en el horizonte, Roxanne emprendió el camino de vuelta a casa. «Tengo que irme, abuelo. Héctor no se alegrará si vuelvo demasiado tarde». Ormando asintió, pero cuando Roxanne se inclinó para darle un beso de despedida, él le cogió la mano con firmeza. «Recuerda, Roxanne, mis puertas están siempre abiertas para ti, a cualquier hora del día o de la noche. Además», metió la mano en el cajón de su escritorio, sacó un sobre y lo puso en la mano de su nieta. «Cógelo, por si acaso». Roxanne miró dentro del sobre y vio varias notas. «Abuelo, no puedo». «Sí puedes», la interrumpió Ormando. «Y debes hacerlo. Esconde ese dinero para que Héctor no lo encuentre. Puede que lo necesites para una salida urgente». Roxanne quiso objetar, pero algo en los ojos de su abuelo la hizo callar. Asintió, le dio un beso en la mejilla y salió rápidamente, escondiendo el sobre en su bolso. El viaje a casa parecía interminable. Cuanto más se acercaba Roxanne a su casa, más pesados se hacían sus pasos. La pequeña casa de 2 plantas en un barrio nuevo de la ciudad debía ser el nido feliz de Héctor y ella. Hacía 3 años, cuando se casaron por primera vez, Héctor había sido diferente. Cariñoso, atento, a menudo regalándole flores y diciéndole que era la mujer más guapa de Mérida. Roxanne seguía sin entender cuándo y por qué habían cambiado las cosas. Quizá cuando Héctor ascendió en la fábrica y se convirtió en supervisor de turno, o cuando su madre, Yolanda, se mudó al bloque vecino y empezó a aparecer por su casa casi todos los días, o cuando Roxanne perdió a su bebé en el 2º mes de embarazo. Se detuvo frente a la casa, inhaló y exhaló profundamente, intentando tranquilizarse. Las luces de las ventanas estaban encendidas. Héctor ya estaba en casa. Roxanne comprobó su reflejo en la pantalla del teléfono, se aseguró de que los polvos seguían ocultando el moratón y abrió la puerta. «¿Dónde te habías metido?». La voz de Héctor, fría y áspera, la recibió en el pasillo. Estaba sentado en el salón, frente al televisor, viendo un partido de fútbol. Una botella de cerveza en la mano y algunas botellas vacías más sobre la mesa. «Estaba en la tienda haciendo la compra», mintió Roxanne, intentando mantener la naturalidad de su voz. «Y entonces conocí a Verónica, y nos pusimos a hablar». «¿Hablar?». Héctor dio un sorbo a su cerveza, sin dejar de mirarla. «¿Alguna vez pensaste que tu marido te esperaba en casa? ¿Que tengo hambre después de mi turno en la fábrica? Ahora mismo preparo la cena». Roxanne se apresuró a entrar en la cocina, sintiendo que el corazón le latía con fuerza en el pecho. Oyó que Héctor se levantaba del sofá y la seguía. Se detuvo en la puerta de la cocina, viéndola sacar carne y verduras de la nevera. Su presencia se sintió físicamente, como una nube pesada antes de una tormenta. «Estabas en casa de tu abuelo», dijo de pronto. No era una pregunta, sino una afirmación. Roxanne se quedó helada, con el cuchillo en la mano congelado sobre el tomate. «¿Por qué piensas eso?», preguntó sin darse la vuelta. «Hueles como su casa, húmeda y vieja». Héctor dio otro sorbo a su cerveza. «Te dije que no fueras allí. El viejo no hace más que llenarte la cabeza con sus tonterías». «El abuelo es mi único pariente, Héctor», dijo Roxanne en voz baja. «Está enfermo. Necesita mi ayuda». «¿Necesita tu ayuda?». La voz de Héctor subió una octava. «¿Y yo qué? ¿No necesito tu ayuda? Trabajo 10 horas al día en esta maldita fábrica para mantenerte. ¿Y ni siquiera puedes estar en casa cuando vuelvo?». Roxanne sintió que se acercaba más a ella. Su mano agarró con más fuerza el mango del cuchillo, no como un arma, sino como un punto de apoyo para no caerse. «Lo siento, Héctor», dijo volviéndose hacia él. «No sabía que llegarías tan pronto del trabajo. Te avisaré la próxima vez». Héctor la miró durante un largo rato y luego sonrió. «¿La próxima vez?». «Siempre hay una próxima vez para tus errores, ¿verdad, Roxanne?». Se dio la vuelta y salió de la cocina, dejándola temblorosa y con el corazón palpitante. Un momento después, su voz volvió a sonar. «Y date prisa con la cena. Tengo mucha hambre». Roxanne volvió a cocinar, intentando actuar con rapidez y discreción. Sus pensamientos volvieron al sobre de dinero que le había dado su abuelo. «Por si acaso», le dijo. Roxanne decidió esconderlo en su caja de cosméticos, el único lugar donde Héctor nunca miraba.
La mañana siguiente era tan gris y opresiva como el estado de ánimo de Roxanne. Se despertó antes del amanecer, se deslizó silenciosamente fuera de la cama, con cuidado de no despertar a Héctor, y fue a la cocina a preparar el desayuno. Cada movimiento estaba perfeccionado por años de rutina. Café para Héctor, negro y fuerte, huevos y bacon, zumo de naranja recién exprimido. Todo tenía que estar perfecto, o el día empezaría con su disgusto y sus críticas. Mientras se preparaba la comida, Roxanne permaneció junto a la ventana, contemplando la ciudad despierta. Mérida iba cobrando vida poco a poco. Los primeros transeúntes se apresuraban a trabajar, los comerciantes abrían sus tiendas, los perros ladraban en algún lugar a lo lejos. La vida ordinaria que una vez le había parecido tan deseable e inaccesible a Roxanne. Creció en un barrio pobre, donde su padre luchaba por llegar a fin de mes con 2 trabajos, y su madre trabajaba a tiempo parcial como costurera. Conocer a Héctor, un joven y ambicioso ingeniero de la fábrica, le pareció un milagro, un regalo del destino. Cuando él le propuso matrimonio, Roxana no lo dudó ni un segundo. Creyó que por fin había encontrado la felicidad y la estabilidad. 3 años después, ese sueño no es más que añicos que la lastiman cada día. ¿Vas a quedarte así toda la mañana? La aguda voz de Héctor la sacó de su ensueño. Estaba de pie en la puerta de la cocina, ya vestido con su uniforme de trabajo de pantalón azul marino y camisa con el logotipo de la fábrica. Llevaba el pelo bien peinado hacia atrás, pero sus ojos rojos mostraban los efectos de la cerveza de la noche anterior. «El desayuno está listo». Roxanne se apresuró a acercarse a la cocina y sirvió los huevos y el bacon en un plato. Héctor se sentó a la mesa y empezó a comer sin decir palabra. Roxanne le sirvió café y se sentó enfrente con una taza de té. No le gustaba desayunar. Normalmente tenía el estómago demasiado tenso por el esfuerzo. «Mamá vendrá a cenar esta noche», dijo Héctor de repente, sin levantar los ojos de su plato. Roxanne sintió que todo en su interior se contraía. Yolanda Monteverde, la madre de Héctor, nunca había ocultado su antipatía por su nuera. Desde el principio había pensado que su hijo podría haber encontrado una esposa amtada, de mejor familia, más educada, más adecuada para ser la madre de sus hijos. «De acuerdo», respondió Roxanne en voz baja. «Cocinaré algo especial». «No te pases», dijo Héctor con una risita. «Ya sabes que a mamá no le gustan tus experimentos culinarios. Limítate a hacer el asado como a ella le gusta». Roxanne asintió, sintiendo que las mejillas le ardían de humillación. Yolanda nunca perdía la oportunidad de criticar su cocina, su ropa, su forma de hablar, todo. Héctor terminó su café y se levantó. «Hoy llegaré tarde al trabajo. Tenemos un pedido importante. Hay que hacer un seguimiento del envío». «¿A qué hora te espero?», preguntó Roxanne, recogiendo los platos de la mesa. «No lo sé». Héctor se encogió de hombros. «No empieces a cenar sin mí». Salió de la cocina. Y un momento después, Roxanne oyó el portazo de la puerta principal. Solo entonces se permitió exhalar y relajar los hombros. La casa estaba repentinamente silenciosa y tranquila, pero Roxanne sabía que no duraría mucho. Esta noche iba a cenar con su suegra, y eso significaba más críticas y humillaciones. Miró el reloj. Faltaba 1:30 para su turno en la tienda. Roxanne lavó rápidamente los platos, ordenó la cocina y se dirigió al cuarto de baño para arreglarse antes del trabajo. De pie frente al espejo, examinó críticamente su reflejo. El moratón del pómulo empezaba a amarillear, pero aún era visible. Tendría que volver a aplicarse una gruesa capa de polvos. Bajo los ojos, ojeras de falta de sueño y tensión constante. Sus ojos marrones, antaño brillantes, se habían apagado y tenía arrugas amargas en las comisuras de los labios. «¿Cuándo he envejecido tanto?», pensó Roxanne, pasándose los dedos por la cara. Solo tenía 30 años, pero aparentaba 40. Se maquilló, tratando de ocultar los signos de cansancio y los golpes. Se trenzó su largo pelo negro y se puso el uniforme de la tienda, una blusa azul y una falda oscura. Echándose un último vistazo, Roxana asintió a su reflejo, como dándose ánimos antes de un nuevo día de lucha. La tienda, el sol donde trabajaba Roxanne, estaba situada en una concurrida calle del centro de Mérida. Era una tienda de comestibles pequeña pero acogedora, especializada en delicias locales y fruta fresca. La dueña era una mujer mayor, doña Elena, que había heredado el negocio de su marido y ahora lo regentaba con su hija.
A Roxana le encantaba su trabajo. Aquí, entre la colorida fruta, las aromáticas especias y los amables clientes, podía olvidarse por unas horas del opresivo ambiente de casa. Doña Elena apreciaba a Roxana por su duro trabajo y su capacidad para comunicarse con los clientes, e incluso le había subido el sueldo el mes pasado. «Buenos días, Roxana», la saludó doña Elena al entrar en la tienda. «Hoy llegas temprano». «Buenos días, doña Elena», sonrió Roxana. «He pensado que podría ayudar a colocar la nueva mercancía antes de que abramos». Doña Elena asintió con la cabeza. «Bien. Hoy llegan aguacates y mangos frescos. Tenemos que ponerlos en el mostrador y hacer una bonita presentación». Roxane se puso manos a la obra, colocando cuidadosamente la fruta madura. Sus manos se movían automáticamente y sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en la velada que le esperaba, en cómo sobrevivir a la cena con Yolanda, en cómo no provocar la ira de Héctor con una palabra o una mirada descuidadas. «Hoy pareces pensativa», dijo doña Elena acercándose a ella. «¿Va todo bien?» Roxane se estremeció y sonrió. «Sí, por supuesto. Solo estoy un poco cansada». Doña Elena la miró detenidamente. Su mirada se detuvo en la mejilla de Roxane, donde la base de maquillaje no ocultaba completamente el moretón. «Sabe», dijo lentamente, «mi hija estuvo casada con un hombre como su Héctor». Roxana se quedó paralizada, sin saber qué decir. Nunca le había hablado a doña Elena de sus problemas en casa, pero en el pueblo corrían muchos rumores y, al parecer, su situación no era ningún secreto. «Él también era un buen hombre al principio», continuó doña Elena cogiendo mangos. «Y entonces algo cambió. Al principio eran solo palabras, insultos, humillaciones. Luego empezaron las palizas». Roxana bajó la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. «No intervine durante mucho tiempo». La voz de doña Elena se hizo más baja. Creía que era cosa suya, de su familia, hasta que un día la mandó al hospital con las costillas rotas y una conmoción cerebral. Roxane levantó los ojos hacia su anfitriona. «¿Y luego qué pasó?» «La llevé a mi casa y pusimos una denuncia en la policía». Doña Elena se enderezó. «¿Sabe qué es lo más extraño? Cuando por fin decidió marcharse, no fue tan malo como ella pensaba. Sí, había sido duro. Sí, la amenazó y la acosó durante un tiempo, pero al final se liberó. Y ahora estaba felizmente casada con un buen hombre que la quería y la respetaba». Roxana se quedó callada, sin saber qué decir. La historia de doña Elena parecía un cuento de hadas, un final demasiado bueno para una historia tan oscura. Me alegro por su hija», dijo finalmente. Doña Elena puso su mano sobre el hombro de Roxana. «Te lo dije por una razón, Roxana. Quiero que sepas que siempre hay una salida. Y si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, puedes contar conmigo». Antes de que Roxana pudiera contestar, sonó la campana sobre la puerta de la tienda, anunciando el primer cliente del día. Doña Elena apretó el hombro de Roxana y retrocedió hasta la caja registradora, dejándola a solas con sus pensamientos. El día en la tienda transcurrió con el ajetreo habitual. Los clientes iban y venían. Roxana les ayudaba a elegir la fruta más fresca, les informaba de las novedades, empaquetaba sus compras. La conversación con doña Elena no salía de su mente, pero Roxana no se permitía ahondar en esos pensamientos. Ahora era necesario concentrarse en el trabajo. La tarde llegó más rápido de lo que Roxana hubiera deseado. Estaba en la cocina, removiendo metódicamente el asado que estaba preparando especialmente para su suegra. La carne y las verduras se guisaban lentamente en una olla grande, desprendiendo un aroma que normalmente llenaría de orgullo a cualquier anfitriona. Pero Roxane sabía que, cocinara lo que cocinara, Yolanda encontraría algo que criticar. Con manos temblorosas, añadió una pizca de especias mexicanas. No demasiado. A Yolanda no le gustaba el picante, pero lo suficiente para dar al plato un sabor tradicional. Cada movimiento requería su concentración, a causa del dolor en la muñeca, que se había arrancado hacía 15 días, cuando Héctor le había retorcido el brazo con fuerza durante otra discusión. El reloj de pared marcaba las 6:30 de la tarde. Héctor había prometido volver a las 7, y su madre solía llegar exactamente a la hora acordada, ni un minuto antes, ni un minuto después. Roxane tuvo poco tiempo para terminar sus preparativos y ponerse algo que no provocara la desaprobación de su suegra. Rápidamente puso la mesa, los mejores platos que habían recibido como regalo de bodas, servilletas limpias y almidonadas, cubiertos de plata que Roxane había frotado hasta dejarlos relucientes antes de la visita de Yolanda. En el centro de la mesa
Hay un pequeño jarrón con flores frescas que compró de camino a casa. Es poco probable que estos detalles tranquilicen a Yolanda, pero al menos no le darán motivos para criticarla. Al terminar de servir, Roxanne se dirige rápidamente al dormitorio para cambiarse. Eligió un sencillo vestido azul marino de manga larga, lo bastante conservador para complacer a su suegra, pero que disimulaba los moratones de sus brazos. Se recogió el pelo en un moño y se maquilló ligeramente, intentando disimular la palidez y las ojeras. Al mirarse en el espejo, Roxanne intentó sonreír. Era poco convincente. Sus ojos seguían apagados y asustados. Respiró hondo, tratando de tranquilizarse. Es solo una noche, se recordó a sí misma. Lo has manejado muchas veces. Lo harás ahora. El timbre sonó, haciéndola estremecerse. Yolanda. Roxanne se miró por última vez en el espejo, se alisó el vestido y fue a abrir la puerta. Yolanda Monteverde estaba en el umbral, recta y severa como siempre. A sus 58 años, seguía siendo esbelta y atractiva, lo que acentuaba con ropa cara y un peinado impecable. En sus manos llevaba una cajita, probablemente algún postre que había comprado para resaltar las carencias culinarias de su cuñada. Buenas noches, Yolanda. Roxanne se obligó a sonreír y se hizo a un lado, permitiendo que su suegra entrara en la casa. Roxanne, asintió Yolanda, pasando junto a ella con la mirada de una reina que entra en los dominios de un vasallo. Recorrió el vestíbulo meticulosamente, como si buscara polvo u otros descuidos en la limpieza. Héctor aún no ha vuelto del trabajo, dijo Roxanne mientras cerraba la puerta. Me dijo que te dijera que se retrasaría, pero que llegaría pronto. Mi hijo trabaja mucho, suspiró Yolanda, entrando en el salón y hundiéndose en un sillón. Es encomiable, sobre todo hoy en día, cuando muchos hombres no quieren responsabilizarse de la familia. Roxanne permaneció en silencio, sabiendo que aquello no era más que el principio. En 3 años había aprendido la técnica de Yolanda, primero elogios para Héctor, luego algún comentario general y después, como una puñalada en las costillas, una crítica hacia ella. He traído churros. Yolanda entregó la caja a Roxanne. Los hacen en esa pequeña panadería de la esquina donde siempre los compro. Espero que no hayas hecho el postre. No, negó Roxanne con la cabeza, aceptando la caja. Gracias, de nada. Qué bien, Yolanda sonrió levemente. La última vez su flan castard era peculiar y ahí estaba, el primer pinchazo. Roxanne sintió que los músculos de su cuello se tensaban, pero se contuvo. ¿Quieres beber algo?, preguntó. Tal vez una copa de vino o tequila. ¿Tequila? Yolanda enarcó las cejas. Dios, no. No soy ninguna borracha. Un vaso de buen vino tinto me vendría bien. Roxanne asintió y fue a la cocina, sintiendo que le temblaban las manos. Sirvió el vino en un vaso y volvió al salón, con cuidado de no derramar ni una gota. Yolanda estaba sentada en un sillón, hojeando una revista que había sobre la mesa. Aquí tienes, le tendió Roxanne el vaso. Yolanda aceptó el vino, dio un pequeño sorbo y refunfuñó. Está un poco agrio, pero servirá. Roxanne apretó las manos para contener un escalofrío. Era el mismo vino que Yolanda había calificado de bastante tolerable la última vez. Voy a ver cómo está el asado, dijo, volviendo a la cocina. Allí, de pie junto a los fogones, finalmente exhaló. Cada visita de Yolanda era una prueba de su temple. Cada comentario que hacía daba en el blanco, minando la ya tambaleante autoestima de Roxanne. Algo apesta. La voz de Yolanda llegó desde detrás de ella, haciendo que Roxanne diera un respingo. ¿Te has pasado cocinando la carne? No, todavía se está guisando. Roxanne quitó la tapa de la olla, liberando una nube de fragante vapor. ¿Lo ves? No pasa nada. Yolanda se inclinó sobre la olla, escrutando el contenido. Has puesto demasiada pimienta. A Héctor no le gusta el picante. Le puse solo un poco, objetó Roxanne. Héctor nunca se quejaba de lo que cocinaba. Claro, es demasiado educado para decirte la verdad. Yolanda se acercó a la ventana. Está en su naturaleza soportar las molestias para no disgustar a los demás. Así es él, amable. Roxanne apretó los dientes, sintiendo que la ira le subía por dentro. ¿Héctor, amable? ¿Un hombre que la golpea por el más mínimo paso en falso? ¿El hombre que controla todos sus movimientos? Quería decirlo en voz alta. Quería contarle a Yolanda cómo era realmente su hijo cuando estaban a solas. Pero, ¿para qué? Yolanda nunca la creería. O peor aún, pensaría que Roxanne era responsable de la crueldad de su hijo.
¿Has notado cuánto trabaja últimamente? Continuó Yolanda. Llega a casa cansado, agotado. ¿Y eso por qué? Porque quiere darte una vida mejor. ¿Y qué obtiene a cambio? Una esposa que ni siquiera sabe preparar la cena sin cometer errores. Cada palabra daba en el clavo. Roxanne miró fijamente a su suegra, sintiendo una oleada de protesta surgir en su interior. Durante 3 años había guardado silencio. 3 años soportando la humillación, el dolor, el miedo. Algo dentro de ella se había roto. «No sabes lo que es vivir con tu hijo», dijo en voz baja. Yolanda se quedó paralizada y se volvió lentamente hacia su nuera. «¿Qué has dicho?» «He dicho». Roxanne levantó la cabeza, mirando a su suegra directamente a los ojos. «Que no tienes ni idea de cómo es él en realidad, de lo que me hace cuando nadie lo ve». Yolanda se echó a reír, una risa fría y desagradable. «Oh, por favor, no empieces con ese patético melodrama. Héctor me ha hablado de tus rabietas, de cómo le culpas de todos tus problemas. No eres más que una desagradecida». El sonido de la puerta principal al abrirse la interrumpió. Héctor había regresado. Roxanne sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Yolanda lo sabía. Siempre había sabido lo de los abusos, pero prefería culpar a la víctima antes que a su precioso hijo. «¿Mamá? ¿Roxanne?» La voz de Héctor resonó en toda la casa. «Estamos en la cocina, cariño», dijo Yolanda, sin apartar los ojos de Roxanne. Había una advertencia en su mirada. Héctor entró en la cocina, con una sonrisa dibujada en el rostro, la misma sonrisa que reservaba para las apariciones públicas. Sus ojos permanecían fríos. «Mamá, me alegro mucho de verte», abrazó a Yolanda y la besó en la mejilla. «Yo también me alegro de verte, hijo», se alegró Yolanda. Toda su rigidez desapareció en un instante. «Llegas justo a tiempo. Roxanne y yo estábamos hablando de la cena». «Maravilloso», Héctor se volvió hacia su mujer. «Espero que hayas preparado algo especial para mamá». «Asado, como me pediste». Roxanne trató de mantener la voz normal, pero le temblaban las entrañas. ¿Y si Yolanda le contaba a Héctor lo que había dicho? «Huele de maravilla». Héctor se quitó la chaqueta y la colgó en el respaldo de una silla. «Tengo mucha hambre. Vamos a cenar». Pasaron al comedor donde Roxanne sirvió un asado. Yolanda y Héctor se sentaron a la mesa, charlando despreocupadamente sobre la fábrica, los nuevos contratos, la situación política. Roxanne sirvió los platos en silencio, intentando pasar desapercibida. Tal vez Yolanda decidiera guardar silencio sobre lo que había ocurrido en la cocina. Tal vez... «Héctor, cariño», la voz de Yolanda interrumpió sus esperanzas. «Creo que Roxanne está hoy de un humor extraño. Dijo cosas muy interesantes antes de que llegaras». Héctor miró a su madre y luego volvió la vista hacia su esposa. Sus ojos se entrecerraron. «¿De verdad? ¿Qué ha dicho?» Roxanne se quedó paralizada con la cuchara en la mano. Sentía que se le aceleraba el pulso y que le corría sudor frío por la frente. «Oh, no mucho». Yolanda agitó la mano como si ahuyentara una mosca. «Solo un indicio de que eres una especie de tirano, que le estabas haciendo daño». Héctor dejó lentamente el tenedor. Su rostro permanecía tranquilo, pero Roxanne podía ver la ictericia jugueteando en sus pómulos, signo inequívoco de una rabia creciente. «Roxanne», su voz era tranquila, pero eso la hacía aún más aterradora. «¿Es verdad? ¿Le has dicho a mi madre que te he hecho daño?» «¡Ia!». Roxanne buscó palabras que pudieran salvar la situación. «Solo dije que a veces nos peleamos, como todos los cónyuges». «Mentirosa», resopló Yolanda. «Has acusado a mi hijo de violencia, como si fuera un monstruo». Roxanne sintió que todo en su interior se apretaba. La trampa había saltado. No había escapatoria. Héctor no pretendía... «Silencio», dijo en voz baja, pero con una furia tan fría que Roxanne enmudeció al instante. «Insultaste a mi madre con tus acusaciones. Me has hecho quedar como un tirano y un violador. Creo que tenéis que hablar». Yolanda se levantó de la mesa. «Creo que me iré a casa». «No, mamá, quédate». Héctor mantuvo la mirada fija en Roxanne. «La cena acaba de empezar. Roxanne va a disculparse por lo que ha dicho, ¿verdad, cariño?» No era una pregunta, era una orden. Roxanne sabía lo que pasaría si desobedecía, pero algo en ella se resistía. No estaba dispuesta a quebrarse más. «No tengo nada de qué disculparme», dijo en voz baja pero firme. «Lo que le dije a Yolanda era cierto. Me pegas, Héctor. Me humillas. Tú...». La bofetada fue tan fuerte que Roxanne se cayó de la silla.
El golpe impactó en su mejilla izquierda, produciéndole un dolor agudo. Sus ojos se volvieron negros por un momento, y su boca sabía a sangre mientras se mordía la lengua. Te dije que era inestable. La voz de Yolanda sonó como algodón. Pobrecito mío, ¿con quién tienes que vivir? Roxanne luchó por levantarse, sujetándose la mejilla. Héctor estaba de pie junto a ella, con el rostro contorsionado por la rabia. Cállate, cállate, y no vuelvas a abrir la boca. Se volvió hacia su madre. Lo siento, mamá. No sé qué le ha pasado. No suele ser así. Lo comprendo, hijo. Yolanda le puso la mano en el hombro. La pobre debe de estar volviéndose loca de ociosa. Quizá debería ir al médico. Roxanne se puso en pie, temblando de dolor y humillación. La autocompasión hizo que se le llenaran los ojos de lágrimas, pero no dejó que se derramaran. No les daría ese placer. Ve al dormitorio, ordenó Héctor. Mamá y yo cenaremos sin ti. Roxanne salió en silencio del comedor, sintiendo que le temblaban las rodillas. En el dormitorio se hundió en la cama, presionando con la palma de la mano la mejilla que le ardía. Tenía sangre en las yemas de los dedos. Le habían destrozado el labio. Del comedor llegaban las voces apagadas de Héctor y Yolanda. Siguieron cenando como si no hubiera pasado nada, como si la vida de Roxanne no se hubiera roto en pedazos. Se acercó al espejo para evaluar los daños. Tenía el labio inferior hinchado y una huella carmesí de la palma de la mano de Héctor en la mejilla izquierda. Un hilillo de sangre brotaba de la comisura de los labios. Roxanne cogió mecánicamente un pañuelo y secó la sangre. No era la peor paliza que había sufrido en sus años de matrimonio, pero el dolor de la traición de Yolanda, de su connivencia con su hijo, dolía más profundamente que cualquier golpe. Se tumbó en la cama, intentando no pensar en lo que le esperaba cuando Yolanda se marchara. Seguramente Héctor querría daliato por la hora de hoy, y el castigo sería severo. Roxanne no notó cómo caía en un sueño agitado. Se despertó con el portazo de la puerta principal. Yolanda por fin se había marchado. El reloj marcaba casi las 11 de la noche. Los pesados pasos de Héctor se acercaban al dormitorio. Se sentó en la cama, preparándose para lo inevitable. La puerta se abrió y Héctor entró tambaleándose. A juzgar por su cara sonrojada y el olor a alcohol, él y su madre habían estado bebiendo después de cenar. «Ahí está mi esposa favorita», dijo con sorna. «¿Has dormido bien?» Roxanne guardó silencio, sabiendo que cualquier respuesta solo empeoraría las cosas. «He preguntado», su voz se endureció, «si has dormido bien». «Sí», respondió ella en voz baja. «Gracias». «Gracias», se burló él. «Tan educado ahora, ¿eh? Eras una zorra con mamá». Se acercó un poco más y Roxanne, instintivamente, se apoyó en el cabecero de la cama. «¿Sabes lo que me dijo mamá?» Héctor se cernió sobre ella. «Dijo que deberías estar en un psiquiátrico, que inventabas cosas violentas para llamar la atención, que eras inestable». Su mano se lanzó de repente hacia adelante, agarrando el pelo de Roxanne. Ella gritó de dolor. «¿Qué pasa, cariño? ¿Eres inestable? ¿Te estás inventando cosas?» «No», exhaló Roxanne, sintiendo que las lágrimas le corrían por las mejillas. «Héctor, por favor, me haces daño». «¿Hacerte daño?», sonrió él, tirándole con más fuerza del pelo. «No tienes ni idea de lo que es el dolor de verdad». Le soltó el pelo y retrocedió un paso. Por un momento, Roxanne pensó que eso sería todo, pero, de repente, Héctor se dio la vuelta y la golpeó en el estómago con el puño. El dolor fue tan intenso que Roxanne se dobló por la mitad, incapaz de respirar. Héctor, mientras tanto, la agarró por los hombros y la tiró al suelo. Ella cayó, golpeándose la cabeza contra la mesilla de noche. «Me has deshonrado delante de mi madre», siseó Héctor, asestándole un golpe tras otro. «Zorra desagradecida. Te di un techo, comida, ropa, y me pagaste con calumnias». Roxanne ya no podía gritar, solo gemía en silencio, intentando protegerse la cabeza con las manos. Héctor la golpeaba en las costillas, en la espalda, en las piernas. Cada golpe iba acompañado de un nuevo insulto. Por fin, agotado, se dirigió a la cómoda, donde había una botella de whisky. Se sirvió medio vaso y se lo bebió de un trago, mirando a su mujer, que se retorcía en el suelo. «Limpia ese desastre», dijo, señalando la mesilla de noche que habían volcado en el forcejeo. «Y límpiate tú, tienes un aspecto patético». Roxanne se levantó lentamente, con una mueca de dolor, y se puso a 4 patas,
Le ardía todo el cuerpo y cada movimiento le producía un dolor agónico. Intentó ponerse en pie, pero las rodillas se le doblaron y volvió a caer. Héctor sacudió la cabeza irritado. «¡Qué inútil eres!». Salió del dormitorio, dejando a Roxana en el suelo entre las cosas desparramadas. Ella le oía caminar por la casa, murmurando para sí mismo. El ruido de cristales al romperse le indicó que su rabia seguía allí. Al tercer intento, consiguió levantarse. Apoyada en la pared, Roxanne llegó al cuarto de baño y cerró la puerta tras de sí, el único lugar de la casa donde se sentía relativamente segura. Con manos temblorosas, abrió el grifo y empezó a lavarse la sangre de la cara. El espejo reflejaba a una desconocida, con la cara hinchada, el labio roto y moratones en el cuello y los brazos. «¿Cuánto tiempo podré vivir así?», pensó Roxanne, aplicándose con cautela una toalla húmeda en el labio destrozado. «¿Cuántos golpes más puedo aguantar antes de que me mate?». Se oyó el tintineo de la vajilla al otro lado de la puerta y luego un estruendo. Héctor debía de haber volcado algo en el salón. Su alboroto podía durar horas, sobre todo si había bebido. A veces se olvidaba de Roxanne, concentrado en destruir la casa, pero la mayoría de las veces el círculo se cerraba y volvía para darle una lección. Por la mañana encontró a Roxanne en el cuarto de baño. Nunca se aventuraba a salir, quedándose dormida sobre la alfombrilla, hecha un ovillo de dolor y frío. Todo su cuerpo protestaba contra el menor movimiento. Tenía la cara hinchada y las costillas le dolían como si se las hubiera roto. Tuvo que llamar a doña Elena para decirle que estaba enferma y que no podría ir a trabajar. La anciana se dio cuenta enseguida de lo que pasaba, pero no insistió. Solo le deseó lo mejor y le dijo que la casa de Roxana la esperaría cuando se sintiera mejor. A mediodía, la casa estaba relativamente ordenada. El timbre de la puerta la hizo estremecerse. No esperaba visitas y desde luego no podía ser Héctor. Él tenía las llaves. «¿Quién es?», preguntó sin abrir la puerta. «Soy yo, Verónica», sonó la voz familiar de su amiga. «Abre, te he traído una medicina». Roxanne llevaba un mes sin ver a Verónica. A Héctor no le caía bien e intentaba limitar su comunicación, pero ahora necesitaba ayuda. Abrió la puerta y bajó la cabeza para ocultar su rostro. Verónica Salazar era todo lo contrario a Roxanne. Alta, decidida, con el pelo corto y voz fuerte. Trabajaba como enfermera en el hospital local y había visto suficientes víctimas de violencia doméstica como para reconocer al instante las señales. «Dios mío, Roxanne», exclamó cuando por fin vio la cara de su amiga. «¿Qué te ha hecho esa bestia?». Roxana intentó darse la vuelta, pero Verónica ya la había cogido por la barbilla, escrutando los daños. «No necesito tu compasión», dijo Roxana en voz baja. «Me pondré bien». «No es compasión, es un juicio profesional», replicó Verónica con severidad, entrando en la casa y cerrando la puerta tras de sí. «Y mi valoración es la siguiente. Si te quedas con él, te matará tarde o temprano». Puso una bolsa sobre la mesa de la cocina, de la que sacó antiséptico, pomada y analgésicos. «Siéntate. Tengo que curar estas heridas». Roxanne se sentó obedientemente a la mesa, mientras Verónica limpiaba cuidadosamente las abrasiones y aplicaba pomada a los moratones. Cada roce le causaba dolor, pero Roxanne apretó los dientes y aguantó. «¿Te duelen las costillas?», preguntó Verónica, notando cómo Roxanne se arrugaba con cada respiración profunda. «Un poco», mintió. «Déjame ver». Verónica la ayudó a levantarse la blusa y jadeó al ver las marcas negras y azules en sus costillas. «Roxanne, esto es grave. Necesitas una radiografía. Podrías tener las costillas agrietadas o incluso fracturadas». Roxanne bajó los ojos. «No lo entiendes. Tiene contactos en el hospital. Su primo trabaja en el registro. Si entro, Héctor se enterará el mismo día». «¿Y entonces?». No terminó la frase, pero Verónica lo entendió. Había visto ese miedo con demasiada frecuencia. El miedo paralizante y absorbente de las víctimas ante sus verdugos. «Está bien», suspiró. «No insistiré en lo del hospital, pero tienes que alejarte de él, Roxanne. Ya». «¿A dónde?». Roxanne sonrió con amargura. «No tengo dinero, ni familia excepto mi abuelo, que apenas puede llegar a fin de mes». «Hay un refugio para mujeres en Campeche», dijo Verónica, vendando las costillas de su amiga. «Puedo llevarte. Ofrecen alojamiento temporal, ayuda con el trabajo, los papeles del divorcio». «¿Divorcio?». La palabra sonaba extraña, casi irreal. A pesar del horror de los últimos años,
Roxanne nunca se había planteado seriamente el divorcio. En su familia, el matrimonio siempre se había considerado sagrado, inviolable, aunque conllevara sufrimiento. Sí, divorcio, dijo Verónica con firmeza. ¿O piensas pasar el resto de tu vida con el hombre que te ha convertido en un saco de boxeo? Roxanne permaneció en silencio, mirando el cielo gris por la ventana. La idea de romper los lazos del matrimonio parecía a la vez aterradora y liberadora. No lo sé, susurró finalmente. Necesito pensar. Piensa rápido. Verónica terminó de vestirse e hizo que Roxanne se tragara 2 pastillas analgésicas. Porque la próxima vez podría ser la última. Se sentó frente a su amiga, cogiéndole las manos entre las suyas. Escúchame, Roxanne. Sé que tienes miedo. Sé que Héctor te ha convencido de que no vales nada sin él. Pero eso es mentira. Eres una mujer fuerte, inteligente y hermosa. Mereces amor y respeto, no palizas y humillaciones. Los ojos de Roxanne se llenaron de lágrimas. Pero ¿y si tiene razón? ¿Y si realmente no valgo nada? ¿Y si me merezco esto por mis errores? Nadie merece que lo traten así, dijo Verónica con firmeza. Nadie. ¿Lo entiendes? Sobre todo tú, con tu buen corazón y tu paciencia de ángel. Si pudieras verte a través de mis ojos, Roxanne. Hablaron durante largo rato. Verónica hablaba de otras mujeres que habían conseguido escapar de la pesadilla de la violencia doméstica y empezar una nueva vida. Roxanne escuchaba, sin atreverse a creer que esa salida fuera posible para ella. Volveré mañana por la noche, dijo Verónica, preparándose para marcharse. Y si ese cabrón te pone un dedo encima antes de que yo llegue, iré yo misma a la policía. No lo hagas, temía Roxanne. Solo conseguiría que se enfadara más. Entonces cuídate. Verónica abrazó a su amiga, procurando no lastimar sus costillas heridas. Y recuerda, no estás sola, yo estoy contigo, y no dejaré que te destruya. Pasó una semana desde la visita de Verónica. Los moratones de la cara de Roxanne habían empezado a desvanecerse, pasando del morado brillante a un verde amarillento, que le permitía ocultarlos bajo una capa de base de maquillaje. Aún me dolían las costillas con los movimientos bruscos, pero ya no eran tan insoportablemente dolorosas como los primeros días. La vida volvía poco a poco a la normalidad, si es que se podía llamar normal a la tensión y el miedo constantes. Héctor apenas había estado en casa esta semana. Salía por la mañana temprano y volvía a medianoche, explicando su ausencia con horas extras en la fábrica. Roxanne no le creía, pero guardaba silencio, disfrutando cada minuto de su ausencia como un regalo precioso. Esos días la casa se convirtió en un santuario, no en una prisión. Podía respirar en paz sin miedo a hacer algo mal, causar irritación o enfado. Aquella tarde, Roxana regresó del trabajo antes de lo habitual. Doña Elena la dejó ir a las 4, al notar lo cansada que parecía la muchacha. Roxana no discutió. No había dormido bien los últimos días, atormentada por sueños vagos y pensamientos ansiosos. De repente cayó un fuerte aguacero, y cuando llegó a casa, su ropa estaba empapada. Temblando de frío, Roxana abrió la puerta, soñando con una ducha caliente y una taza de té de canela caliente. Una extraña sensación la invadió nada más cruzar el umbral. Las luces de la casa estaban encendidas, aunque no solía haber nadie a esas horas. Del salón llegaban voces apagadas y risas suaves, risas de mujer. Roxanne se quedó helada y sintió un escalofrío. Cerró la puerta sin hacer ruido y se acercó de puntillas al salón, asomándose por la rendija de la puerta entreabierta. Lo que vio la dejó atónita, aunque quizá no debería haberle sorprendido. Héctor estaba sentado en el sofá, y a su lado había una joven de largo pelo castaño y labios pintados de colores brillantes. Bebían vino de unas copas que Roxanne y Héctor habían recibido como regalo de bodas. En la mesa frente a ellos había restos de la cena, 2 platos vacíos, una ensalada sin comer y una botella abierta de vino caro. La mujer susurró algo al oído de Héctor, que se echó a reír, una carcajada sincera y relajada que hacía meses que no soltaba en presencia de Roxanne. Su mano se posó en la rodilla de la desconocida, acariciando despreocupadamente la piel desnuda bajo la falda corta. Roxanne sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sabía que Héctor no le había sido fiel. Se había hecho cada vez más evidente en los últimos meses. Los rastros de perfume ajeno en sus camisas, los regresos tardíos, las extrañas llamadas telefónicas que contestaba cuando salía de la habitación. Pero una cosa era adivinarlo,
Y otra muy distinta ver la prueba con sus propios ojos, en su propia casa, en el sofá donde ella y Héctor habían pasado antaño veladas soñando con el futuro. Tenía que marcharse, escabullirse sigilosamente por la puerta, desaparecer, dejar que terminaran la velada sin que se dieran cuenta de su presencia. Pero algo en ella se quebró. Esta era su casa, por horrible que hubiera sido últimamente. Era su marido, por cruel que se hubiera vuelto. Aquella era su vida, por miserable que hubiera sido. Roxanne abrió la puerta de un empujón y entró en el salón, dejando huellas húmedas en el parqué. Héctor y su compañera se quedaron paralizados. La cara de sorpresa de la mujer se transformó rápidamente en vergüenza. Héctor, en cambio, no parecía avergonzado ni culpable, solo molesto por la repentina intrusión. Roxanne, dijo su nombre en el tono que se emplearía con un vendedor entrometido o un vecino molesto. Hoy llegas pronto. Ya lo veo. Roxanne no reconoció su voz. Sonaba tranquila, casi distante, aunque por dentro todo hervía de rabia y dolor. La desconocida se removió en el sofá, obviamente incómoda. Héctor, quizá deberíamos... No, Carla, no pasa nada, la interrumpió Héctor sin apartar los ojos de Roxanne. Mi mujer ya se iba, ¿verdad, cariño? Roxanne no se movió. Esta es mi casa, Héctor. No pienso irme a ninguna parte. Héctor suspiró como suspira un padre cuando le molesta un hijo travieso. Roxanne, no montes una escena. Carla es amiga mía, solo estamos cenando. ¿Amiga? Sonrió Roxanne. ¿Siempre tienes cenas tan íntimas con amigos? ¿O solo con esta Wynne en particular? La mujer Carla se enderezó, su vergüenza sustituida por indignación. Mire, señora, yo no sabía que Héctor estaba casado cuando empezamos. No mienta, la interrumpió bruscamente Roxana. Claro que lo sabías. Toda la fábrica sabe que Héctor Monteverde está casado. Carla lanzó una rápida mirada a Héctor, que ahora estaba abiertamente enfadado. Basta. Se levantó del sofá, sobresaliendo por encima de ambas mujeres. Carla, siento este malentendido. Roxanne a veces puede ser emocional. Se volvió hacia su esposa, con los ojos entrecerrados. ¿Y tú, Roxanne, podrías ir a tu dormitorio y asearte, por favor? Tienes un aspecto horrible y te estás comportando de forma inapropiada. En otra situación, incluso hace una semana, Roxanne podría haber obedecido. El miedo a su ira, al inevitable castigo, la habría hecho retroceder, esconderse en el dormitorio y llorar sobre la almohada para que él no la oyera. Pero ahora, mirándolos a los dos, tan cómodos en su casa, bebiendo de sus vasos, solo sintió rabia, una rabia pura y absoluta que superaba incluso al miedo. No, dijo en voz baja pero con firmeza. No me voy a ninguna parte. Esta es mi casa tanto como la tuya. Héctor parecía aturdido por su desafío. No estaba acostumbrado a que Roxanne se le cruzara, sobre todo en presencia de extraños. Roxanne, su voz se volvió grave y amenazadora. No te lo diré 2 veces. No hace falta. Cruzó los brazos sobre el pecho, ignorando el dolor que sentía en las costillas. Lo he oído todo perfectamente la primera vez. Y la respuesta sigue siendo no. Carla empezó a recoger sus cosas, el bolso, el chal, que estaba en el respaldo del sofá. Creo que me voy, murmuró. Hablaremos más tarde, Héctor. No, quédate. Héctor la cogió de la mano. Roxanne iba a disculparse y a marcharse. Carla parecía insegura, pero permaneció sentada, encajada entre el brazo de Héctor y el respaldo del sofá. Roxanne negó con la cabeza. No voy a disculparme por entrar en mi propia casa, Héctor, y no me iré para que puedas seguir con lo que sea que estés haciendo. ¿Y si te dijera que ahora Carla formará parte de nuestras vidas? Preguntó Héctor de repente, con los labios curvados en una sonrisa desagradable. ¿Que vendría aquí siempre que quisiera? ¿Que tienes que aguantarla como una esposa como Dios manda? Roxanne sintió que todo su interior se volvía gélido. Lo que ella había pensado que era una debilidad momentánea, una aventura, había resultado ser algo más permanente. Héctor no solo la engañaba, sino que planeaba traer una amante a su casa, obligar a Roxana a tolerar su presencia, observar su relación. ¿Lo decías en serio?, le espetó. Por supuesto, asintió Héctor. Carla y yo tenemos una relación especial. Ella me comprende de una forma que tú nunca podrías. No se queja, no se lamenta, no causa problemas. Ella me complace. Cada palabra era como una puñalada. Roxanne recordó los primeros meses de su matrimonio, cuando Héctor le había dicho palabras parecidas,
Cuando la había mirado con la misma ternura con la que miraba ahora a Carla. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo había dejado de búho para convertirse en una carga? Carla parecía a la vez avergonzada y complacida, claramente halagada por las palabras de Héctor, pero aún incómoda en presencia de su mujer. Héctor, quizá deberíamos hablar de esto más tarde, sugirió ella. Cuando todos se hayan calmado un poco. No, la interrumpió Héctor. Roxanne debe saber la verdad. Debe darse cuenta de que su posición en esta casa ha cambiado. Algo en su tono, en sus palabras, hizo que Roxanne se estremeciera. Aquello era más que una traición. Era la humillación definitiva, reducirla a la posición de una sirvienta en su propia casa. ¿Mi posición?, preguntó. ¿Cuál es ahora? Héctor se encogió de hombros. Sigues siendo mi esposa. Sobre el papel. Puedes vivir aquí, cocinar, limpiar, hacer tus tareas, pero Carla vendrá cuando yo quiera, y tú serás educada y respetuosa. Roxanne lo miró fijamente, sin creer lo que oía. Este no era el hombre con el que se iba a casar. El Héctor que había conocido nunca se rebajaría a algo así, o simplemente no se había dado cuenta de esta faceta de su carácter, cegado por el amor y la esperanza de una vida mejor. «Eres repugnante», soltó las palabras antes de que pudiera detenerlas. «Eres un hombre patético, mezquino e insignificante, Héctor». El rostro de Héctor se ensombreció de ira. Carla se revolvió en el sofá, claramente asustada por el repentino cambio de ambiente. «¿Qué has dicho?», siseó. Roxanne sabía que se había pasado de la raya. Sabía que esas palabras irían seguidas de un castigo, tal vez el más cruel que jamás había tenido que soportar. Pero ahora, en ese momento, no le importaba. Llevaba demasiado tiempo callada, demasiado tiempo reprimiendo su rabia y su dolor. «He dicho que eres repugnante», repitió, sintiéndose extrañamente aliviada al pronunciar las palabras en voz alta. «Me pegas, me humillas, controlas todos mis movimientos. ¿Y ahora esto? Traes a tu puta a nuestra casa y esperas que me quede quieta en un rincón mientras tú te diviertes. ¿Cómo me has llamado?» Carla se levantó de un salto, pero Roxanne no le prestó atención. Su mirada estaba fija en Héctor, que se acercaba lentamente a ella como un depredador a su presa. «¿Crees que no me doy cuenta?», continuó Roxanne con un torrente de palabras que no podía ni quería detener. «Tus manipulaciones, tus mentiras, tu fingimiento ante los demás, el marido perfecto, el ingeniero de éxito. ¿Y en casa? En casa eres un cerdo sucio que pega a una mujer porque no puede demostrar su hombría de otra manera». Sabía que cada palabra la acercaba más al borde del abismo, pero no podía detenerse. 3 años de dolor acumulado, resentimiento, humillación, necesitaban ser liberados. «¿Y sabes qué, Héctor? No voy a soportarlo más. ¿Quieres traer una amante a la casa? De acuerdo, pero no estaré aquí. Me marcho». Se giró hacia la puerta, pero no dio ni 2 pasos. Héctor la agarró por el pelo y tiró de ella hacia atrás con tanta fuerza que Roxanne cayó al suelo. Le dolió el cráneo y la espalda al golpearse contra el duro suelo. «No vas a ir a ninguna parte», gruñó Héctor, cerniéndose sobre ella. «Eres mi mujer, mi propiedad. Te quedarás aquí todo el tiempo que yo quiera». Se inclinó y le agarró el cuello, levantándole la cabeza del suelo. Roxanne resolló, intentando respirar, con las uñas arañándole la mano, pero su agarre era demasiado fuerte. «¡Héctor, para!», gritó Carla levantándose del sofá. «¡Vas a estrangularla!». Fue como si Héctor no lo hubiera oído. Su rostro se contorsionó de rabia y sus ojos se oscurecieron. Soltó a Roxanne de la garganta y le dio un puñetazo en la cara. «Me voy», cogió el bolso y se dirigió a la puerta. «Yo no me apunté a esta locura». «Para». Héctor apartó la mirada un momento y Roxanne aprovechó para empujarlo y rodar hacia un lado. «Carla, no te atrevas a irte. No hemos terminado». Pero Carla ya había salido corriendo de la habitación. Un segundo después, la puerta principal se cerró de golpe. Se había ido, dejando a Roxanne sola con un furioso Héctor. Se volvió hacia Roxanne y sus ojos relampaguearon. «Todo esto es por tu culpa. Lo has estropeado todo. Siempre lo haces». Roxanne se arrastró hacia atrás, tratando de aumentar la distancia entre ellos. Tenía el labio partido. Su ojo izquierdo empezaba a hincharse. «Héctor, por favor», exhaló. «Hablemos con calma». «¿Hablar?», se rió. Y esa risa asustó a Roxanne más que sus gritos. «¿Quieres hablar después de llamarme cerdo? ¿Después de arruinarme la velada? ¿Después de hacer que Carla se fuera?»
Se acercó más y Roxanne se dio cuenta de que hablar era inútil. Héctor estaba en ese estado de ira en el que nada podía detenerlo. Ni las lágrimas, ni las súplicas, ni las disculpas. Tenía que huir, y huir ya, antes de que la matara. Se dio la vuelta y se puso en pie de un salto, ignorando el dolor que sentía en todo el cuerpo. Héctor corrió tras ella, pero Roxanne fue más rápida. La adrenalina le daba fuerzas. Corrió por el pasillo hasta la puerta principal, la abrió de un tirón y salió corriendo. La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo las calles en lodazales. Roxanne corría, incapaz de ver la carretera, sintiendo cómo las frías corrientes de agua le limpiaban la sangre de la cara. Podía oír los pesados pasos de Héctor detrás de ella, sus gritos resonando en la calle desierta. «Vuelve aquí ahora mismo, Roxanne, te mataré, lo juro por Dios». Dobló una esquina, luego otra, dando vueltas entre las casas, intentando confundir el rastro. La lluvia y el crepúsculo jugaban a su favor, haciéndola menos visible. Pero, ¿hacia dónde huir? ¿Dónde refugiarse? La respuesta llegó sola, el abuelo Ormando. Su casita estaba a solo unas manzanas. Allí estaría a salvo, al menos temporalmente. Héctor no se atrevería a seguirla hasta la casa del ex policía. Roxanne cambió de dirección, eligiendo no la ruta más corta, sino la menos visible hacia la casa de su abuelo. Ya no se oía la voz de Héctor, pero eso no significaba que hubiera renunciado a la persecución. Podía subirse a su coche, podía recorrer las calles buscándola. No podía permitirse relajarse. Cuando por fin apareció la casa de su abuelo al final de la calle, Roxanne sintió una oleada de esperanza. Estaba empapada hasta los huesos, helada. Le dolía todo el cuerpo de los golpes y de correr por las calles resbaladizas, pero estaba viva y casi a salvo. Corrió hasta la verja, la abrió y caminó rápidamente por el sendero cubierto de maleza hasta la casa. 3 golpes cortos, uno largo, su señal especial. Roxanne se quedó de pie, temblando de frío y tensión, rezando porque su abuelo estuviera en casa para oírla llamar. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Ormando la hubiera estado esperando. Al ver el estado de su nieta se quedó atónito. «Roxana, ¿qué te pasa?». Tiró de ella hacia el interior de la casa y cerró rápidamente la puerta, echándole un cálido plaid sobre los hombros. Héctor, fue todo lo que Roxanne pudo exhalar antes de que las lágrimas brotaran de sus ojos. Lloró y todo su cuerpo tembló mientras su abuelo le acariciaba el pelo mojado y le susurraba palabras tranquilizadoras. Eran sus primeras lágrimas en muchos días, lágrimas de dolor y miedo, pero también de alivio. Estaba a salvo, aunque solo fuera por unas horas. «Ven, tienes que entrar en calor». Ormando la condujo al cuarto de baño, pequeño pero limpio. «Te traeré ropa seca, luego hablaremos». La dejó sola y Roxanne se desnudó mecánicamente, retorciéndose de dolor con cada movimiento. El agua caliente alivió su cuerpo agotado. Permaneció bajo la ducha, dejando que las corrientes se llevaran no solo la suciedad y la sangre, sino también parte del horror de las últimas horas. Cuando salió del baño, envuelta en una gran toalla, Ormando la esperaba con un montón de ropa. «Estas son las cosas de tu madre», le explicó. «Las he guardado por si alguna vez querías tenerlas». La ropa, una sencilla camiseta de algodón y unos pantalones de punto, era vieja, pero limpia y cómoda. Roxanne se cambió en el pequeño dormitorio que una vez, muchos años atrás, había pertenecido a su madre. En las paredes aún colgaban dibujos infantiles, fotografías descoloridas, pósters de estrellas del pop de los 80. La habitación parecía congelada en el tiempo, conservando el recuerdo de la chica que había crecido aquí, se había casado aquí, había dado a luz a una hija y había muerto demasiado pronto. Roxanne pasó los dedos por el borde del tocador, imaginando a su madre sentada aquí, cepillándose el pelo, soñando con el futuro. Habría sabido entonces que su hija repetiría el camino de muchas mujeres en su cultura, el camino de la sumisión, el sufrimiento, la violencia doméstica. «Roxanne, el té está listo». La voz de su abuelo la sacó de su ensoñación. Salió al salón, donde Ormando ya había colocado 2 tazas de manzanilla caliente y un plato de galletas sobre una mesita. Señaló una silla y Roxanne se sentó en ella, con una mueca de dolor en las costillas. «Ahora cuéntame qué ha pasado», pidió Ormando en voz baja, tendiéndole la taza. Roxanne apretó la taza con ambas manos, saboreando el calor que se extendía desde la cerámica hasta sus dedos helados. Entonces empezó a hablar,
despacio al principio, tartamudeando, luego cada vez más deprisa, como si hubiera estallado un dique. Habló de Carl, de cómo Héctor había querido traer una amante a su casa, de su explosión de ira y de lo que había sucedido después. Ormando escuchaba en silencio, sin interrumpir, solo con las manos apoyadas en el regazo cerradas en puños, mientras describía momentos especialmente violentos. Cuando Roxana terminó, se hizo un pesado silencio en la habitación, solo roto por el tic-tac del viejo reloj y el sonido de la lluvia al otro lado de la ventana. Debería haberlo hecho antes, dijo finalmente Ormando con la voz más dura de lo habitual. Vi los moratones, vi tu miedo, pero esperaba que tomaras la decisión de irte. Tenía miedo, admitió Roxane bajando los ojos. Tenía miedo de que me encontrara, miedo de quedarme sola, sin dinero, sin un techo bajo el que cobijarme. Nunca estarás sola. Ormando se inclinó hacia adelante y le cubrió la mano con la suya. Me tienes a mí. Esta casa es pequeña, pero siempre hay sitio para ti. Roxane miró a su abuelo. Su rostro arrugado lleno de amor y dolor por ella, su pelo gris, sus manos viejas, pero aún fuertes. ¿Cómo había podido olvidar que tenía una familia? ¿Cómo podía pensar que estaba sola en este mundo? No me dejará en paz, susurró. No conoces a Héctor. Me considera de su propiedad. Me buscará. Deja que me busque. Ormando se enderezó en su silla, y por un momento Roxane no lo vio como un anciano, sino como el joven policía que había sido antaño, fuerte, decidido, intrépido. No dejaré que vuelva a hacerte daño, jamás. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre la ciudad, amenazando lluvia en cualquier momento. Roxane se despertó en la estrecha cama de la habitación de su madre, al oír ruidos procedentes de la cocina. Su abuelo Ormando estaba despierto y, a juzgar por el olor a café y huevos fritos, preparaba el desayuno. Permaneció tumbada durante unos minutos sin moverse, mirando el papel pintado descolorido con un pequeño estampado de flores. Le dolían todos los músculos del cuerpo, recuerdo de la huida de ayer y de las palizas que la habían precedido. Le molestaban especialmente las costillas y la mejilla izquierda, donde se estaba formando un moratón reciente. Pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor mental. La imagen de Héctor y Carla sentados en el sofá, bebiendo vino de sus copas de boda, aparecía ante sus ojos una y otra vez, evocando un agudo sentimiento de humillación y traición. ¿Qué he hecho mal? Esta pregunta atormentaba a Roxane, a pesar de todos los argumentos razonables. Con la mente se daba cuenta de que ella no tenía la culpa de la crueldad de su marido, de su infidelidad, de que el matrimonio se hubiera convertido en una pesadilla. Pero en el fondo de su alma seguía acechando una duda. Tal vez, si hubiera sido más guapa, más lista, más paciente, si no hubiera perdido al niño, si hubiera aprendido a cocinar mejor, tal vez entonces Héctor seguiría siendo el hombre cariñoso y atento que una vez fue. Unos silenciosos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. «Roxane, ¿estás despierta?» La voz del abuelo era suave pero insistente. «Sí, abuelo», respondió ella, incorporándose en la cama con un esfuerzo. «Enseguida salgo. El desayuno está listo», dijo Ormando. «No tengas prisa, pero no tardes demasiado. Tenemos que hablar». Roxane oyó sus pasos alejándose por el pasillo. Se levantó lentamente, retorciéndose de dolor, y se acercó al pequeño espejo que colgaba de la pared. Su reflejo la horrorizó. Tenía el ojo izquierdo casi completamente hinchado, la mejilla del tamaño de un puño y el labio partido e hinchado. Parecía como si la hubiera atropellado un tren. Roxane encontró un simple peine en el armario y trató de arreglarse el pelo enmarañado. La ropa de maternidad con la que había dormido le quedaba un poco grande, pero estaba limpia y era cómoda. Sin pensar demasiado en su aspecto, al fin y al cabo, no había nadie a quien impresionar. Salió de la habitación y se dirigió a la cocina. Ormando estaba sentado a la mesa, ya preparado para el desayuno. Huevos revueltos y bacon, tostadas, zumo de naranja recién exprimido, café. Una comida sencilla pero abundante. Al ver a su nieta, se levantó y le acercó una silla. «Siéntate, tienes que comer, necesitas coger fuerzas». Roxana se sentó obedientemente, aunque no tenía nada de apetito. Su abuelo le sirvió café y le puso huevos revueltos en un plato. «Come», repitió al verla dudar. «No podemos luchar con el estómago vacío». «¿Luchar?» Roxane levantó la vista del plato. «¿De qué estás hablando, abuelo?»
Ormando dio un sorbo a su café, mirando atentamente a su nieta por encima de la taza. Anoche lo pensé mucho, Roxanne, y he tomado una decisión. Hoy iremos a casa de Héctor para recoger tus cosas y hablar con él. Roxanne sintió que un escalofrío de miedo le recorría la espina dorsal. No, abuelo, es demasiado peligroso. No sabes de lo que es capaz Héctor cuando se enfada. Sé de lo que son capaces los hombres como él, replicó Ormando en voz baja. He visto gente así en 30 años de trabajo policial. Solo son fuertes cuando se sienten impunes, cuando sus víctimas callan y toleran. Pero si te defiendes, se desinflan como un globo pinchado. Roxanne negó con la cabeza. No funcionará con Héctor. Solo conseguirá enfurecerlo más. Y se desquitará conmigo cuando tú no estés. Siempre estaré cerca, dijo Ormando con firmeza. No volverás con él, Roxanne. Jamás. Es mi decisión y no se discute. Pocas veces había visto a su abuelo tan decidido, tan inflexible. Normalmente era suave, sensato, prefería persuadir antes que ordenar. Pero ahora estaba sentado frente a ella un hombre diferente. No un abuelo dócil, sino un policía duro, acostumbrado a mandar y a tomar decisiones difíciles. ¿Qué va a hacer?, preguntó Roxanne, dando un sorbo a su café. El líquido caliente calmó un poco sus nervios crispados. ¿Hablar con él? Al principio sí, asintió Ormando. Le explicaré que ya no eres su mujer, que vivirás conmigo y que, si intenta acercarse a ti, se meterá en un buen lío. No me escuchará, suspiró Roxanne. Para él, sigo siendo de su propiedad. No me dejará marchar tan fácilmente. Entonces tengo un plan B. Ormando se levantó y se dirigió al armario. Abrió el cajón superior y sacó algo envuelto en un paño. Al desenvolver el paño mostró a Roxanne una pistola, vieja, pero evidentemente en buen estado y al parecer cargada. ¡Abuelo!, Roxanne se horrorizó. «No puedes». «No te preocupes». Ormando volvió a envolver el arma. «Es solo para defensa propia. Espero no tener que usarla. Pero si Héctor intenta hacernos daño a ti o a mí, no tendré elección». Roxanne miró alarmada e incrédula el bulto que su abuelo tenía en las manos. ¿De verdad se había llegado a este punto? ¿Acaso su matrimonio y el de Héctor, que había comenzado con amor y esperanza, acabaría en sangre y violencia? «Come», dijo Ormando de nuevo, volviendo a la mesa. «Hoy tenemos que ser fuertes». Roxanne comenzó a comer mecánicamente, aunque cada bocado le resultaba difícil. Sus pensamientos estaban muy lejos. En la casa que compartía con Héctor, en la vida que se había desmoronado como un castillo de naipes, en el futuro que ahora parecía vago e incierto. Después del desayuno se reunieron en silencio. Ormando se había puesto unos pantalones oscuros y una camisa estricta, como si se estuviera preparando para una reunión oficial, no para un posible enfrentamiento. Roxana se puso la ropa de ayer, que su abuelo había conseguido lavar y secar. Ormando escondió la pistola en el bolsillo interior de su chaqueta, que se había puesto por encima de la camisa a pesar del calor que hacía. «¿Preparada?», preguntó mientras estaban en el pasillo. Roxanne no estaba preparada. Dudaba que alguna vez estuviera preparada para enfrentarse a Héctor después de lo que había pasado ayer, pero asintió, dándose cuenta de que aplazar lo inevitable no tenía sentido. Salieron de la casa bajo la llovizna. Ormando abrió un gran paraguas negro, protegiéndolos a ambos de la humedad. Caminaron despacio. El abuelo ya no podía moverse deprisa porque le dolían las articulaciones, y Roxana aún sentía el dolor de la paliza de la noche anterior. Las calles de Mérida estaban casi vacías esta tarde. La mayoría de los habitantes estaban en sus casas, huyendo de la lluvia y el calor. Los pocos transeúntes que se cruzaban en su camino lanzaban miradas curiosas a la extraña pareja. Un anciano de espalda recta y mirada decidida, y una joven de rostro maltrecho que caminaba a su lado como un perro apaleado. El trayecto hasta la casa donde vivían Roxana y Héctor duró unos 20 minutos. Con cada paso que los acercaba a su destino, la respiración de Roxana se hacía más superficial y su corazón latía cada vez más rápido. ¿Y si Héctor seguía furioso? ¿Y si atacaba a su abuelo? ¿Y si... Aquí estamos. La voz de Ormando la sacó de sus pensamientos ansiosos. Estaban delante de una casa familiar de 2 plantas con un pequeño jardín delante. El coche de Héctor estaba aparcado en la entrada. Estaba en casa. Y a juzgar por el segundo coche, no estaba solo. «Es el coche de Yolanda», susurró Roxanne, reconociendo el sedán plateado de su suegra. «Ella también está aquí». Ormando rió entre dientes. «Tanto mejor.
Hablaremos con toda la familia de una vez. Se dirigió con paso decidido hacia la puerta principal y Roxanne lo siguió, sintiendo que las piernas le temblaban de miedo. Ormando llamó al timbre, un timbre largo e insistente que no dejaba lugar a dudas sobre la seriedad de las intenciones del visitante. Pasaron unos segundos antes de que se abriera la puerta. En el umbral estaba Héctor, recién afeitado, en pantalones de casa y camiseta, con un vaso de vino en la mano. Su rostro se contorsionó en una mueca de ira y sorpresa al ver a Roxanne y a su abuelo. «¿Qué demonios hacéis aquí?», siseó. «Hemos venido a hablar», contestó Ormando con calma, ignorando la grosería. «Y a recoger las cosas de Roxanne». Héctor se rió. «¿Hablar? ¿De qué vamos a hablar, viejo? Tu nieta es una puta desagradecida que se escapó de casa, acusándome de todos los pecados capitales. No tengo nada de qué hablar con ella». Ormando no vaciló. «No obstante, entraremos, y usted nos escuchará». Dio un paso adelante, y Héctor, que no había esperado tanta franqueza, retrocedió, permitiéndoles entrar en la casa. En el salón les esperaba una mesa, un mantel, velas y una botella de vino caro. Evidentemente, Héctor y Yolanda habían estado comiendo cuando llegaron los huéspedes no invitados. La propia Yolanda estaba sentada a la mesa, y su rostro expresaba una arrogante sorpresa al ver a Roxanne y a su abuelo. «Ah, ahí está la esposa fugitiva», dijo, sorbiendo vino de su copa. «Y con refuerzos, por lo que veo». Roxanne permaneció en silencio, bajando los ojos. Era casi insoportable estar en aquella casa que ayer había sido su hogar, ver a Héctor y Yolanda sentados a la mesa como si nada hubiera pasado. Se sentía una extraña, una intrusa en el lugar donde había pasado 3 años de su vida. «Señora Monteverde», le dijo Ormando a Yolanda con la cabeza, «he venido a recoger las cosas de Roxana y a informar a su hijo de que no volverá a esta casa». Yolanda sonrió. «Ah, ¿sí? ¿Y a dónde irá? ¿A tu casa? ¿A tu destartalada casa? ¿Con qué dinero vivirá? ¿O piensas mantenerla con tu miserable pensión?» «No es asunto tuyo», replicó Ormando con calma. «Roxana es mi nieta y yo me ocuparé de ella. Ahora nos gustaría ir al dormitorio a recoger sus cosas». Héctor, que hasta entonces había estado observando la conversación en silencio, les impidió el paso de repente. «Tú no vas a ninguna parte. Esa puta no se llevará nada de esta casa. Todo lo que hay aquí se compró con mi dinero». «Héctor, no seas niño», suspiró Ormando. «¿Te das cuenta de que podemos ir a la policía? Roxanne tiene derecho a sus pertenencias, aunque te divorcies». «¿A la policía?», Héctor se rió. «¿Y qué les vas a decir, viejo? ¿Que tu puta nieta huyó de su marido para irse con un amante y ahora quiere llevarse las cosas que compró con su dinero?» Roxanne se estremeció al oír aquellas palabras. ¿Amante? ¿De dónde había sacado Héctor esa mentira? «Héctor, por favor». Por fin encontró fuerzas para hablar. «No tengo ningún amante. No puedo seguir viviendo así». «Cállate», gritó Héctor con el rostro enrojecido por la ira. «Me has traicionado. Me avergonzaste delante de Carla, delante de mi madre, delante de todo el pueblo. ¿Y ahora vienes aquí con este viejo y crees que te voy a dar cosas sin más?» Yolanda se levantó de la mesa y se acercó a su hijo. Le puso la mano en el hombro como para contener su ira. Luego se inclinó y le susurró algo al oído. El rostro de Héctor pasó de la ira a una fría determinación. «¿Sabes qué, Roxanne?», se volvió hacia su mujer. «Ya no te necesito. Lárgate. Pero no te llevarás nada, ni siquiera tus cosas. Puedes irte como estás». Roxanne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No eran las cosas, la mayoría las había comprado con el dinero de Héctor, y podía prescindir de ellas. Pero había tanto desprecio en sus palabras, tanto odio en su tono, que le dolió más que cualquier golpe físico. Ormando se enderezó y entrecerró los ojos. «No deberías haber hecho eso, mocosa». Su mano se deslizó bajo la chaqueta, y un instante después tenía la pistola apuntando a Héctor. «Abuelo, no», exclamó Roxanne, pero era demasiado tarde. Sonó un disparo, ensordecedor en el reducido espacio del salón. Héctor chilló y cayó de rodillas, agarrándose el hombro, del que manaba sangre a borbotones. Yolanda gritó y retrocedió contra la pared. Tú me has disparado», exhaló Héctor, con el rostro contorsionado en una mueca de dolor e incredulidad. «Maldito viejo, me has disparado». «Soy un expolicía, muchacho», replicó Ormando con calma, sin bajar el arma. «Sé dónde disparar, no para matar.
sino para causar bastante dolor. Ahora escucha con atención. Roxana se llevará sus cosas y parte del dinero que escondes en tu alijo. Sí, ella lo sabe. Y la dejarás en paz, para siempre. Si alguna vez te veo cerca de ella, la próxima bala no será en tu hombro. ¿Me has entendido? Héctor, agarrándose el hombro sangrante, asintió lentamente. El miedo en sus ojos era real. Quizá por primera vez en su vida, se enfrentaba a alguien que no le temía, que estaba dispuesto a ir más lejos que él mismo. Roxanne. Ormando se volvió hacia su nieta sin bajar el arma. Ve a recoger tus cosas. Y no olvides el dinero. Roxana, aún aturdida por el disparo, asintió mecánicamente y se dirigió al dormitorio. Le temblaron las manos al abrir el armario y sacar la maleta. Dobló la ropa, sin pensar realmente en lo que se llevaba, solo en terminar y salir de esta casa. En el cajón de su mesilla de noche, bajo una pila de libros, estaba el escondite de Héctor, una pequeña caja fuerte, cuyo código él consideraba un gran secreto. Pero Roxanne le había visto abrirla una vez y recordaba la combinación, el día del cumpleaños de su madre. En su interior había documentos, algunas joyas y un buen fajo de billetes, dinero que Héctor no confiaba a los bancos, su reserva de emergencia para un día lluvioso. Roxanne solo se había llevado la mitad del dinero, lo suficiente para empezar una nueva vida, pero no todo. No era una ladrona y no quería ponerse al nivel de Héctor. Cerró la maleta y echó un último vistazo a la habitación donde había pasado tantas noches, asustada, llorando, sola incluso cuando Héctor yacía a su lado. Extrañamente, no sintió arrepentimiento ni nostalgia, solo alivio ante la idea de no volver nunca más. Cuando regresó al salón, Héctor seguía sentado en el suelo, sujetándose el hombro con una toalla ya empapada de sangre. Yolanda se revolvía a su alrededor, lloriqueando y maldiciendo a Roxanne y a su abuelo. Ormando estaba de pie junto a la puerta, con la pistola enfundada, pero su postura denotaba que estaba dispuesto a volver a sacar el arma en cualquier momento. «Ya he hecho las maletas», dijo Roxanne en voz baja. «Bien», asintió Ormando. «Vámonos de aquí». Salieron de la casa bajo las maldiciones de Yolanda y la mirada silenciosa de Héctor, llena de odio y dolor. La lluvia se intensificó, tamborileando sobre el paraguas que Ormando había abierto sobre ellos. Caminaron en silencio calle abajo, alejándose de la casa que había sido testigo de tanto sufrimiento. Solo cuando doblaron la esquina y la casa se perdió de vista, Roxanne habló por fin. «Abuelo, ¿tú le disparaste?» «Sí», contestó Ormando con sencillez, sin aminorar el paso. «Pero la policía podrían arrestarte». «Lo dudo», Ormando sonrió ligeramente. «Héctor no irá a la policía. Es demasiado orgulloso y demasiado cobarde a la vez. Además, aún tengo amigos en la comisaría. Y no es una herida grave, estará como nuevo en un par de semanas. Físicamente, al menos». Roxanne no sabía cómo sentirse. ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Culpa? Todo se mezclaba en una bola enmarañada de emociones que no podía desenredar. «¿Y ahora qué?», preguntó, agarrando con más fuerza el asa de la maleta. «Ahora nos vamos a casa», respondió Ormando. «Hacemos la cena, descansamos, y mañana empezaremos a pensar en el futuro. Ahora tienes dinero para empezar una nueva vida. Quizá te mudes a otra ciudad, o abrir un pequeño negocio aquí en Mérida». Roxanne no contestó. El futuro parecía a la vez desalentador y lleno de posibilidades. Por primera vez en mucho tiempo se sentía libre, sin miedo, sin tensión constante, sin tener que complacer a su marido y a su madre. Esta libertad era embriagadora y al mismo tiempo vertiginosa en su inmensidad. Regresaron a la pequeña casa de Ormando cuando empezaba a oscurecer. Lo primero que hizo el abuelo fue volver a guardar la pistola en su escondite. Luego, ayudó a Roxanne a ordenar sus cosas. Resultó que había cogido muchas cosas innecesarias con las prisas y se había olvidado algunos objetos importantes. Pero no importaba, todo podía volver a comprarse. Mientras Ormando preparaba una cena sencilla, pollo frito con verduras y arroz, Roxanne se sentó a la mesa y contó el dinero que había sacado de la caja fuerte de Héctor. Era una suma considerable, suficiente para alquilar un pequeño piso y vivir unos meses sin preocuparse por el trabajo. Suficiente para empezar una nueva vida. «¿Crees que vendrá a buscarme?», preguntó mientras su abuelo le ponía un plato de comida delante. Ormando se sentó enfrente, frotándose la barbilla pensativo. «Probablemente. Héctor no es de los que se desprenden fácilmente de lo que considera suyo, pero creo que recordará la lección de hoy durante mucho tiempo.
Y si es listo, y sospecho que lo es más de lo que parece, se dará cuenta de que es mejor que te deje en paz. ¿Y si no lo es? Roxanne miró a su abuelo con ansiedad. ¿Y si viene a por mí? Entonces estaremos preparados, respondió Ormando con sencillez. No dejaré que vuelva a hacerte daño, Roxanne, nunca. Extrañamente, ella le creyó. A pesar de su edad, de sus articulaciones doloridas y de sus canas, su abuelo seguía siendo un hombre fuerte, de espíritu fuerte, decidido, dispuesto a proteger a su familia a toda costa. Cenaron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Al otro lado de la ventana, la lluvia retumbaba, desdibujando los contornos de la ciudad, borrando el pasado, abriendo paso a un nuevo futuro, incierto, pero libre de miedo y violencia. Después de cenar, Ormando sacó un viejo tablero de ajedrez. ¿Jugamos? ¿Como en los viejos tiempos? Roxana sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sinceramente, de corazón, con mucho gusto, abuelo. Dispusieron las piezas sobre el gastado tablero. Peones blancos y negros, caballos, alfiles, torres, cada uno en su sitio, cada uno con un papel específico, con unas posibilidades concretas. Como personas, pensó Roxanne, dando comienzo a la partida. Fuera de la ventana, la lluvia retumbaba, borrando el pasado. Había incertidumbre por delante, pero Roxanne la afrontó con esperanza. Estaba viva, era libre, y eso era lo que importaba. Todo lo demás llegaría con el tiempo. «Tu turno», dijo Ormando mirando a su nieta con calidez y orgullo. Roxana movió un peón, dando el primer paso en su nueva vida.